Yo le voy a demostrar a mi papá que no hacía falta tener hijo varón. Fue la primera que me casé porque me enamoré. Y lidiar con la culpa para mí ha sido el desafío más grande. ¿Te sientes sola? Lo que le pido a Dios es que el día de mañana mis hijos no me perdonen. Tengo ese sentido de la responsabilidad gracias a mi papá, pero es un vacío muy grande. Yo no me imaginé que yo podía vivir sin él. Te casaste jovencita, ¿no? No me toques esa tecla. Esto es Geniales y Mayores que Yo, un espacio patrocinado por Colsubsidio, una organización que reconoce e impulsa la fuerza transformadora de las mujeres. Episodio 2. María Corina Machado. María Corina, ¿ha valido la pena todo lo que ha pasado en la vida? ¿En tu vida? Sin duda, sin duda. Y lo volvería a hacer, incluso después de tantos años y tantos costos. Pero fíjate que tú vienes de una familia de empresarios, con un papá importantísimo en la historia de Venezuela, un tío que trajo la energía a Caracas. Te has podido dedicar a ser empresaria también, ¿no? Ese era mi plan, porque además nosotros somos 4 hembras en la familia, entonces yo siempre sentí así como que yo le voy a demostrar a mi papá que no hacía falta tener hijo varón. Entonces yo fui toda la vida como la colita de mi papá. Yo siento que yo crecí agarrándole la mano, entonces estudié ingeniería como él y bueno, seguí sus pasos y ese era mi plan de vida, ¿no? Y mi papá fue un hombre visionario que amaba Venezuela y tenía ese sentido de la responsabilidad por el bienestar del país, ¿no? Y todo lo que tenía lo invertía aquí. Era siempre generar empleo, generar riqueza para el país. Y bueno, eso fue lo que yo aprendí en mi casa. ¿Y en qué momento te volviste política? Sabes que muchas veces me han preguntado eso y es difícil porque es como una sucesión de eventos. Fue algo que nunca busqué. De hecho, yo crecí como mucha gente de mi generación viendo la política de los políticos con mucho rechazo, ¿no? Y decía cualquier cosa menos político. Aunque en la universidad yo fui presidenta del centro de estudiantes, o sea que ya había ahí como una cosita. Pero yo recién graduada me fui a trabajar en el interior, en las empresas del papá, del grupo que mi papá presidía. Y esa era mi vida. Y un día en estado, llego a Caracas y mi mamá me dice, acompáñame a un centro del INAM. Y yo, ¿qué es eso? Que me dice, el Instituto Nacional del Menor. Esa era una cárcel para niños. Lo que yo encontré fue eso. O sea, eso, Vanessa, cambió mi vida. Yo creo que el hecho de estar embarazada también te daba como una sensibilidad particular, pero yo dije, no. O sea, yo no puedo seguir viviendo mi vida en esa realidad sin hacer algo sobre esto. Y dejé todo, dejé mi trabajo, dejé mi carrera, todo. Mi papá no lo podía creer. Y yo pensé que iba a ser por unos meses. Y dije, yo tengo que hacer algo para cambiar esta realidad. Y esos meses se convirtieron en 8 años. ¿Esto era una cárcel para niños? Era un centro de reclusión de niños que habían cometido algún delito. Desde menores hasta homicidio. Niños de entre 8 y 18 años. Creamos la Fundación Atenea y fue el primer modelo de gestión mixta, es decir, en este caso una asociación de la sociedad civil asumía la responsabilidad de conducir un centro que es del Estado y seguía siendo del Estado. Y buscamos financiamiento privado y lo transformamos en lo más parecido que podía ser un hogar con el objetivo de reinsertar a los niños de vuelta a su casa. ¿Eso fue con tu mamá? Correcto, con mi mamá. Que tu mamá era una tenista, la locura. Es decir, todos los torneos, todos los premios que una mujer tenista se pudo ganar en Venezuela se los ganó ella, ¿no? Sí, por muchos años mi mamá fue número 1, la primera raqueta del país y además una mujer con un temple y una voluntad increíble, ¿no? Y mi mamá nos educó además con mucha conciencia, todas a las 4, diciendo, o sea, quienes más tienen que dar. O sea, mi mamá nos exigía muchísimo,
No, pero además ella Muchísimo. misma súper exigente. Súper competitiva, ay, Claro. todavía. Y entonces ella organizaba este centro, la Fundación Atenea, y ahí comenzaste. ¿Y qué dijo el papá cuando le dijiste, no, yo me voy a dedicar al trabajo social, o a qué fue? Bueno, yo lo que le dije es, papá, o sea, tú me has enseñado que tenemos una responsabilidad sobre este país. Tú no puedes tener islas de excelencia. Es decir, empresas que funcionen bien, que sean competitivas, productivas, mientras hay esta realidad. Y yo siempre vi o aspiraba que Atenea se convirtiera en un modelo, no solamente para atender a esos niños, aunque tocar la vida de uno ya obviamente justificaba todo, pero lo veíamos como un modelo que podía ser ampliable a todo lo que es la gestión de servicios en el área social y sobre todo de la atención de los sectores más vulnerables del país. Estos son niños abandonados, que han sido maltratados, que los han expulsado de su familia. Entonces, para mí, a mí me cambió la vida. Yo debo decir que yo hasta ese momento no había vivido de forma tan cercana la realidad de un ser humano que no tiene a nadie. ¿Cuántos años tenías? Yo en ese momento tenía como 23, 24 años más o menos. Estabas joven, Sí. claro. Te casaste jovencita, ¿no? No me toques esa tecla. Que además yo era la que le decía a mis amigas, no, yo no me voy a casar nunca. Primero voy a hacer mis 3 posgrados, etcétera y tal. Y fue de las primeras que me casé, porque me enamoré. ¿A los 21? Más joven. ¿20? Más joven. ¿Verdad, María Corina? No, sí. Muy joven. Pero déjame decirte, viendo hacia atrás, claro, yo me perdí muchas cosas que tuvieron mis amigas, de la rumba, los viajes, la cosa. Pero tuve mis hijos joven y tengo hoy una relación maravillosa con 3 seres humanos que justifican todo, ¿no? O sea, son ellos, yo los quiero a ellos de hijos, o sea que yo no hubiera cambiado no miro hacia atrás pensando cómo hubieran sido las cosas distintas. Yo le doy gracias a Dios por la oportunidad que tuve y mis años así de mis hijos chiquitos y de maternidad es algo que guardo con mucho amor, muy adentro. A los 30 años tenías 3 hijos. A los 27 ya 3 hijos. Y eso es ser mamá. Y además seguiditos, o sea que bueno, pues eso es economía de escala, ¿no? Yo iba una vez al médico y llevaba a los 3 chamos. Pero ser mamá es difícil. Y ser mamá en Venezuela tiene que ser más difícil desde todas las ópticas. Si eres una mamá que eres trabajadora, si eres una mamá que la estás guerreando en este país donde todo el mundo está guerreándola, si eres una mamá perseguida, que hace política, que mete el dedo en la llaga todos los días como tú, tiene que ser difícil, ¿no? Fíjate, en Venezuela la mayoría de los hogares son lo que el padre Alejandro Moreno llamó la familia matricentrada, porque en más de la mitad de los hogares no está la figura del padre. Entonces las familias se estructuran alrededor de la mujer, la mamá y la abuela, y la tía o la vecina. Entonces, yo también pasé por eso, porque nos divorciamos con mis niños pequeños, ¿no? Entonces, si bien ha sido un papá excepcional, pues los niños viven conmigo. Y fue una dinámica muy difícil porque empieza a aparecer lo que yo creo que nos atormenta en las mujeres de nuestra generación, que es la culpa. Porque si estás en el trabajo, no estás con los hijos. Si estás con los hijos, no estás dando la lucha por tu comunidad o por tu país. Si estás en eso, no te ocupas del trabajo y tu profesión. Al final es todas las facetas, porque queremos hacerlo todo y queremos hacerlo todo bien. Y lidiar con la culpa, para mí ha sido el desafío más grande. Mira, yo me acuerdo un día, quizás el día más difícil como mamá. Mis varones jugaban fútbol, jugaban muy bien. Y bueno, yo era la única mamá que no podía estar en los juegos. Entonces, el chiquito que me dice, mira mamá, yo tengo un partido de fútbol en Nicaragua, no sé cuánto y tal. Y yo, no te preocupes, mi amor, yo voy a Portuguesa, pero yo llego. ¿No? Yo llego para el partido porque yo sé que el partido es a las 5 tal día y tal. Y yo mandaba manejando yo, esas 5 horas de Caracas, no sé cuánto y tal, y venía perfecto.
Cuando llegué aquí en la entrada de Caracas, hubo un accidente, un tráfico horrible. Y no llegué. Y no llegué. Y yo llego en la noche a la casa y me imaginé que el chamo me iba a estar, o sea, que me iba a armar mamá, no sé cuánto tal. Y lo veo normal. Digo, mi amor, perdón, no sé cuánto. Ah, no, mami, yo sabía que tú no ibas a llegar. Pero uno se muere. No, Vanessa, eso fue una daga. Yo me encerré en mi cuarto a llorar. Porque si él me hubiera dicho, mamá, tú venías, cuando él me dijo, yo sabía que no ibas a llegar. Yo dije, ¿qué estás haciendo como mamá? ¿Y cómo lidiaste la culpa? Ellos me han ayudado mucho. Son ellos, son mis hijos. Y mi marido, una pareja excepcional que adoro y admiro profundamente, Gerardo. Mis hermanas, que son otras mamás. Mi mamá, por supuesto, mi papá, que hasta el último día me suplía y estaba allí, ¿sabes? Protegiendo a mis hijos. Tenemos una familia súper unida, muy grande y muy unida. Y me han apoyado mucho. Mi papá siempre me decía, Cori, sigue, sigue, sigue. Así que, al final, lo que le pido a Dios es que el día de mañana mis hijos, bueno, me perdonen los momentos que yo no he estado y que al final ellos digan, pues valió la pena, mamá, ¿no? ¿Cada cuánto los ves? Depende, varía. Por lo menos, no menos de una vez al año, bueno, salvo en la pandemia, por supuesto. Pero imagínate, una vez al año es poco, ¿no? No, a veces un poco más. Mi papá murió y eso hizo que mis hijos vinieran más veces el año. ¿Ellos no pueden venir a Venezuela? No, sí. Pero es peligroso. En Venezuela todo es peligroso. ¿Tú cómo lidias con esa seguridad? Con la mía. Con la tuya, con el riesgo, con el peligro para ti, para tus hijos, para la familia, para todo. Bueno, son muchos años, Vanessa, ¿no? Yo creo que todos los venezolanos aquí, todos, enfrentamos permanentemente el riesgo, por un motivo u otro, ¿no? Un país que no tiene instituciones, que los cuerpos de seguridad están al servicio del régimen y no de la protección del ciudadano. Y desde luego, cuando hay exposición política, han habido ataques físicos, todos estamos conscientes de eso y te lo recuerdan permanentemente. O sea, a mí me sigue la policía política, el SEBIN, me sigue el DGCIN, me trancan las carreteras. No puedes montar en avión. No. Eso es increíble. Sí. Desde hace 10 años no puedo salir del país. Desde hace ya como 7 no me puedo montar ni siquiera en un vuelo comercial doméstico, ¿no? Yo digo que yo no sé cómo se ve mi país desde el cielo, pero gran error, porque ellos se equivocan. Me han hecho vivirlo desde adentro. O sea, yo conozco cada carretera, cada curva, cada hueco en el pavimento, ¿sabes? Las areperas, las alcabalas, y la gente me conoce. Y te podrás imaginar la impresión que es cuando me paro en la alcabala, bajo el vidrio y soy yo. Entonces la gente... ¡ah! Mira, pero estaba viendo para la preparación de esta entrevista, no te pueden entrevistar en radio, no puedes salir en televisión, no puedes montar en avión. Tu casa está perseguida, viene uno y no le entra el celular. Es decir, es fuerte. Es muy fuerte. ¿Te acostumbraste? No te puedes acostumbrar. Yo permanentemente me recuerdo que esto no se puede normalizar. Como no se puede normalizar el dolor, como no se puede normalizar el miedo, como no se puede normalizar el hambre. No, esto no está bien y hay que recordarlo todos los días. Ahora, ¿tú sabes quiénes son héroes? Porque al final yo tengo esta oportunidad de hablar contigo y el mundo nos ve, presiona, eso eleva el costo político de que nos hagan más daño. Pero aquí hay millones de héroes, de heroínas en todo este país, que nadie los conoce y que ponen su casa, ponen su carrito, ponen su comercio, ponen sus ahorros, dan su vida todos los días. Y que cuando me ven, ¿sabes? Me lo dicen, ¿sabes? Confío en ti, no te rindas, no me abandones. Eso es lo que
más me repiten, ¿no? Y es un recordatorio permanente todos los días, ¿sabes? De un compromiso que es de vida, que esto va mucho más allá de una lucha electoral o política. Eso es lo que algunos no entienden. Lo ven en la superficie. Y por eso no entienden nada de lo que está pasando en Venezuela. Que es muy profundo, calado. Yo lo repito siempre, mira, esto es una lucha ética por la verdad. Es una lucha existencial por la vida. Y es una lucha espiritual por el bien. Y la gente en la calle, en los campos, está clarísima. Las élites son las que no entienden. ¿Por qué esta vez es diferente, María Corina? Uno mira, yo fui corresponsal de Radio Caracas Televisión hasta el 2008 cuando Chávez lo cerró. Vivía en Washington, cubrí todo lo que quieras de Venezuela, cubrí cuando ganó Chávez en el 99, todo eso siempre lo cubrí como periodista. Y los he visto a todos, vi a Capriles, vi a Ledesma, vi a Leopoldo, a todos, a Guaidó, y todos van silenciándose, todo se va apagando. Tú eres la única que queda con ese coraje que uno de verdad dice, wow, ¿por qué? Tú me dices, ¿por qué esto no es lo mismo? Yo te diría, porque nosotros no somos los mismos hoy. ¿Nosotros somos quiénes? Los venezolanos. Y el régimen no es el mismo, tampoco. El régimen es peor. Pero está más débil, mucho más débil. Sí, es más burdo, más descarado, más opresivo, sin duda. Pero eso es una señal de su debilidad. Ellos recurren a la violencia porque no tienen ya otros mecanismos de imponerse. El régimen perdió toda su base social. Cuando digo toda su base social. Pero también esa capacidad de extorsión y de chantaje con la caja de comida. Si no vas a la marcha, pierdes la caja de comida. Si participas en la primaria, te quito la bombona de gas, pierdes el bono. Y dicho en palabras de una gocha bellísima, una madre que me agarró en bailadores el año pasado cuando yo le decía que no había que caer en el miedo de esto. Y tal. Miedo. ¿Qué más me van a quitar? Me quitaron mis hijos, María Corina. ¿Qué más me van a quitar? Esto es tan poderoso que yo estaba en un pueblo de Nirgua. Termino un acto, pero así, miles de personas, que es una belleza, porque no hay transporte público, no hay gasolina, no hay medios. Y la gente se entera. Y hay gente que va caminando horas para verte. Para llegar, para encontrarnos, para abrazarnos, una cosa muy poderosa. Entonces termina esta actividad y están unas maestras ahí, una me jala, me dice, yo te tengo que contar lo que me acaba de pasar, María Corina. Cuando tal, yo me llamo Carmen. Yo estaba ahí parada esperando que tú llegaras. Y en eso me tocan así por detrás y me volteo y me dice, mi jefa de calle. La jefa de calle es una figura en la estructura del chavismo que es la que está en cada calle vigilando. Y la que dice, a este le das la bolsa de comida, a este no le das el bono, a este lo amenazas, a este me le marcas la casa. Esta mujer se voltea y le dice, ¿y tú qué haces aquí? A la jefa de calle. Y ella le dice, mira, Carmen, yo tengo un solo hijo, tú lo sabes, está en Lima. Mi hijo se enteró esta mañana que María Corina venía para el pueblo y me dice, mamá, yo quiero que tú vayas, que la escuches. Le grabas el mensaje y me lo mandas. Y mamá, si María Corina gana la presidencia, yo regreso al pueblo. Y esta mujer le dice, Carmen, dime qué tengo que hacer. Y esto se repite en todas las calles de Venezuela. Es muy poderoso. La mamá que me dice, el padre que me dice, el abuelo, tráeme a mi hijo de vuelta a casa. ¿Qué tengo que hacer? Por eso te digo, esto no es una elección más. Y por eso ya no somos los mismos. Y por eso nosotros hemos logrado derribar todas las barreras que el sistema había construido. Porque lo primero que se propuso Chávez fue dividirnos. Que si ricos y pobres, blancos y negros, izquierda, derecha, los que estamos adentro, los que están afuera, o sea, todo. Y paradójicamente, la pobreza, la violencia y la separación de la familia nos ha unido. Y yo voy a estos eventos, bueno, yo acabo de estar hace 2 días en Mariara. Ese era el enclave del chavismo. Es más, allí surgió el Tren de Aragua. Allí
Allí es donde está sometida a la extorsión y a la mafia, un pueblo donde la oposición jamás ha podido entrar ni hacer campaña ni nada. Y hiciste campaña. Me dicen, hace 2 días, estás loca. ¿Cómo vas para Mariana? Y me dice, me escribe uno, eso es suicida lo que quieren hacer tu equipo. ¿Cómo es eso? Es que nosotros, no, pero es que ahí no hay votos. Le digo, no, ahí hay gente. Yo no estoy detrás de votos, yo estoy detrás de gente. Hay gente que está sometida, que está aterrada, ahí es donde tengo que ir. Vanessa, no lo podías creer. Empezamos a recorrer esto, te digo, hace 2 días. Y ha empezado a salir la gente de los comercios con banderas, gritando, llorando. Todos los camioneros tocaban las cornetas. Hasta que pasamos por una escuela. Y los muchachitos chiquiticos salieron, gritaban con las maestras. Entonces yo te digo, quienes están aquí en Caracas, no entienden. Y hacen todos estos análisis, ¿sabes? Muy iluminados, pronósticos, los escenarios, 50.000 escenarios, 10.000 variables, donde están todo lo que piensa el mundo entero. Hay una variable ausente. ¿Sabes cuál es? ¿Cuál? La gente. Para ellos la gente no importa. Soy Vanessa de la Torre. Están escuchando en este podcast a María Corina Machado. Esto es Geniales y Mayores que yo. ¿Cómo haces para mantener esa serenidad? ¿En qué crees? ¿Rezas? Mucho. Me da risa porque mis hijos, yo siempre he sido muy impulsiva. Y mandona, decía tu mamá. Bueno, mi mamá dice muchas cosas. Mandona ella, mentira. Pero yo siempre fui muy impulsiva. Yo era la que reaccionaba. Y yo me acuerdo que mi papá siempre me decía, cuenta hasta 10, Cori, cuenta hasta 10. Y hace unos meses estaba con mis chamos. Y no sé qué nos pasó. Una cosa ahí de la casa que no está. Y yo, y se voltean mis hijos y dicen, nos cambiaron a mi mamá. Nos cambiaron a mi mamá. ¿Pero meditas y esas cosas? No tengo mucho tiempo. Se demora unos 5 minutos al día. Eso es lo que dice mi mamá. No se necesita tanto. Eso es lo que dice mi mamá. Eso es lo que dice ella. Yo duermo muy profundo. ¿Duermes muy bien? Muy poco. Duermo poco. Pero bien. Pero profundo hoy en día. Y sí rezo permanentemente. Y yo sé que mi papá desde el cielo me acompaña y tengo mis ángeles que... Y le pido mucho a Dios que me dé sobre todo serenidad, humildad, tengo que tener los pies en la tierra, muy bien puestos en la tierra. Que nos dé sabiduría, porque nos corresponde tomar decisiones que afectan la vida de otras personas. Fíjate que tú eres una mujer de decisiones, porque deja lo de la empresa familiar para meterse a política. Se separa jovencita con 3 hijos después de 10, 11 años de matrimonio. Sí. Eso tiene que ser complejo, ¿o no? Mucho. Yo tengo 2 hijas y es duro. Mucho. Y luego te enamoras y tienes una pareja estable, larga. Sí. Un abogado constitucionalista que supongo que te ha acompañado en todo esto, pero mantener una relación larga, sólida, en medio de este ajetreo, tiene que ser difícil. Muy difícil. Se requiere, de parte de él, un ser excepcional, en términos primero de su propia seguridad, ¿no? Y de la confianza mutua, porque hemos vivido momentos muy, muy complejos. Pero ahí, al final, tiene que haber una comunión de valores y un sueño común. Él adora Venezuela como la adoro yo. Ahora, Pero él no hace política. No. Te asesora. Él dice que no. Pero yo valoro enormemente su palabra. ¿Y el exmarido? Es un gran papá. Y ha ayudado mucho porque en los momentos que yo estaba ausente pude ir a la graduación de mis hijos, que fue afuera. Fue un momento donde yo sentí que de alguna manera le estaba fallando a mis hijos, porque al final, desde que tú le enseñas a tu hijo la primera letra, tú estás pensando en el día que se gradúe. Claro. Y el no estar allí
y ser la única mamá que no estaba allí. ¿Tú no estabas en el grado? No, ¿De ninguno? de ninguno. De ninguno. No pude ir. Y debo decirte que le rogué al juez. Claro, porque fue por fuera de Venezuela. Claro. Te tocaba salir. Claro, no me dejaban salir. Y yo le dije, pero ya va. Si ustedes saben que yo no me quiero ir, si yo me quisiera ir, ya me hubiera ido. Irse de Venezuela es muy fácil, el problema es volver. ¿Y no te dejaron? No. Creo que ha sido uno de los días más difíciles de mi vida. Todo lo que tiene que ver con tus hijos te duele mucho, ¿no? Y me enorgullece mucho también. ¿Y el papá? El papá murió el año pasado. Mi papá. Tu papá. Sí. Eso tuvo que haber sido duro, ¿no? Sabes que papá también murió hace no sé cuándo, porque el dolor es tan grande que a uno se le olvida la fecha. O en mi caso, Sí. la fecha, no sé ni si fue hace 10, 15, 20, no, menos de 15 seguro. Pero leyendo para la preparación de esta entrevista decía, esta mujer le pasa o le pasó con su papá lo que me pasó a mí. Es que lo marcaron a uno de una manera muy fuerte. Yo siempre se lo digo a mis hijos, y todo el mundo me lo dice. Mi papá fue el amor de mi vida, es decir, desde que yo abrí los ojos, estuvo siempre allí. Un hombre brillante, generoso, todo el mundo lo amaba. Y mi papá lograba que nosotros hiciéramos exactamente lo que él quería, sin nunca regañarnos, ni gritar, ni nada. O sea, era un tipo impresionante, era solamente por no fallarle a él, ¿no? Yo me fajaba a estudiar, pues, para que mi papá esté orgulloso de mí. O sea, fue una relación única, que además todas sus hijas sentimos que éramos la favorita, todos los nietos decían que eran más queridos. O sea, además un hombre que se entregó al país, ¿no? Si tú veías cómo la gente que trabajaba en sus empresas lo amaba, sencillísimo. Siempre manejaba su carro, hacía competencia con la señora del café, con Coromoto, para ver quién llegaba primero, y siempre llegaba él. O sea, era siempre el tema de la responsabilidad y el ejemplo, y eso me marcó mucho mi vida, ¿no? Y yo creo que tengo ese sentido de la responsabilidad gracias a mi papá, pero es un vacío muy grande, un vacío muy grande. Yo no me imaginé que yo podía vivir sin él. Y fíjate, cuando mi papá estaba en esos días, y yo le decía, papi, por favor, no me dejes ahorita, que es cuando más te necesito, ¿no? Le decía, ahorita no, por favor, ahorita no. Y yo decía, no me voy a poder levantar, ¿no? Y yo de alguna manera me encontré otra vez, o sea, yo sentí que mi papá me empujó, ¿no? Y te paró. Y me acompaña todos los días. Me para de alguna manera como mi referente ético. Cuando yo tenía un dilema ético, ahora digo, ¿qué me diría mi papá? ¿Qué pensaría mi papá? Sigue muy presente. María Corina, pues deseo profundamente que puedas cumplir todos tus sueños, que creo que es el sueño además de Venezuela, de América Latina. ¿Te sientes sola? No. ¿Sola políticamente con los vecinos? No. Ese es otro tema. Primero decir, yo he caminado muchos desiertos sola. Yo siento que mi vida ha sido todo el tiempo como nadar en contra de la corriente. Es imposible que puedas hacer esto, porque no vienes de la izquierda, es imposible. Es imposible que con esa familia tú puedas lograr un proyecto donde las mayorías te apoyen. Es imposible que siendo mujer, es imposible que siendo divorciada, todo era imposible. Y hubo momentos de mucha soledad. Pero hoy, no, hoy siento que el país me ha abrazado y yo también lo abrazo. Y siento esta conexión con los venezolanos en el mundo y ciudadanos del mundo que asumen la lucha venezolana como propia. Y es muy poderoso. Ustedes no se imaginan cuando escuchamos un referente en Colombia, en Brasil, en España, decir, la causa venezolana es nuestra, porque es nuestra. O sea, imagínate lo que sería el fracaso de esta lucha este año para Colombia. La ola migratoria más grande que hemos visto hasta ahora. La expansión de la desestabilización política. Venezuela se ha convertido en el enclave de la guerrilla, de los carteles del narcotráfico, la puerta de entrada de Rusia, de Irán a América Latina. Es decir, esto no es solamente poder salvar un país y Venezuela, esto trasciende las fronteras venezolanas. Y América Latina tiene que asumirlo como tal, porque además son los países de América Latina y son sus gobiernos quienes más van a padecer el fracaso si Maduro
por las malas, como él dice, pretende arrebatar, o si por las buenas, con el acompañamiento de todos, nosotros podemos avanzar hacia una solución, una transición negociada, que por cierto... Se quedaría hasta el 2031 el régimen, ¿no? Es que es la consolidación de un sistema de mafias, porque nunca como hoy hemos estado en esta posibilidad. Por primera vez en 25 años vamos a una elección presidencial donde estamos 80-20. Por primera vez. Nadie lo duda que aquí hay una elección con cierta competitividad y sería una derrota aplastante del régimen. Sería una victoria enorme de la sociedad venezolana. Por primera vez en 25 años. Entonces, por las malas no es sostenible. Puede ser muy doloroso, pero no es sostenible. Por lo tanto, el mensaje a Maduro ha sido, y a los amigos de Maduro, los aliados de Maduro, el escenario que más le conviene a Maduro es una transición negociada, donde puedan haber garantías para todas las partes. ¿Tú has hablado con Maduro? No. ¿Con Diosdado? Nunca. ¿Con Delcy? ¿Con ninguno? No. ¿Nunca te han ido a decir, le ofrecemos y váyase? Nunca. Como se lo hicieron a tantos. Nunca. Nunca. No. Y cuando te pregunto sobre la soledad de América Latina, el apoyo de los otros presidentes, digamos, yo entiendo que es una consolidación política muy compleja si Maduro permanece en el poder hasta el 2031, sobre todo porque los que están esperando para irse son muchos, millones de venezolanos, ¿no? Aún más, ya se han ido 4 o 5 millones, serían más. ¿Qué dicen los vecinos, los presidentes? ¿Tu relación con Petro, tu relación con Lula, con Boric, cuál es? Bueno, son casi 8 millones de venezolanos que se han ido, la cuarta parte del país. Y te digo, sería brutal lo que pasaría. Porque la gente además, no porque lo digan las encuestas, que lo dicen, que más del 30% se iría del país. Pero lo que me dice la gente en la calle. O sea, esta es mi última esperanza, yo estoy aquí aferrada de esto, ¿no? Por eso que estamos viendo esta maravilla que está ocurriendo en términos de organización, movilización del país. Mira, hay de todo. Yo creo que hay países que han sido realmente solidarios y firmes, más allá de las afinidades o amistades que puedan haber. Tú ves Uruguay, Paraguay, Argentina, Ecuador, Guatemala. O sea, hay países en Centroamérica, Costa Rica. O sea, con la aberración de la habilitación ha sido una manifestación masiva, o sea, de los congresos, ¿no?, parlamentarios. Yo sí espero que, por razones obvias, porque son nuestros vecinos principales, por parte de Colombia y de Brasil, que además sería el mayor impacto en el caso de una ola migratoria, y porque tienen vínculos con Maduro, y porque han dicho públicamente que están a favor de un proceso electoral cumpliendo el acuerdo de Barbados, que claramente Maduro lo está violando de la primera a la última letra. Claro, porque lo que implicaba era que tú podías ser candidato. Absolutamente. Primero el punto uno. Y Alex Saab venía. El punto 1 del acuerdo de Barbados establecía que las partes escogían sus candidatos a través del proceso o el método que ellas quisieran. Sobre la negociación que hubo con los Estados Unidos, yo no conozco los detalles en intercambio de prisioneros. Eso es otra cosa. Pero lo que se firmó en el acuerdo de Barbados es que habría un proceso electoral con un ambiente de paz, de respeto, de movilidad, libre movilidad, de acceso a los medios de comunicación, como tú nos dices. Yo hice una campaña completa sin una entrevista en televisión nacional. Y hoy en día, mira quiénes entrevistan y a quién no entrevistan, los llamados medios privados. Pero hemos superado todos los obstáculos. Y la gente apostaba que no iba a ir nadie a las primarias, porque no había medios, porque no nos prestaron los lugares, porque no había plata, porque no había transporte, porque no había gasolina. Casi 3 millones de venezolanos. Eso es monumental. Es el hecho político y cívico más importante de este siglo para nosotros. Y es un hito que establece el cierre de un ciclo político. Algunos lo quieren borrar ahora, pero recibimos un mandato, nos dimos un mandato y los vamos a cumplir. Y eso es lo que significa hasta el final. No nos van a parar. ¿Por qué cuando uno ve Venezuela y cuando habla con analistas y no sé qué, siempre dicen, no, es que la oposición nunca se ha organizado, que la oposición es desorganizada? ¿Qué es lo que pasa con la oposición? ¿Eso es cierto? Bueno, pero ¿qué más quieren? Hicimos las primarias. Claro. Hicimos las primarias.
Y yo creo que hay que hacer un reconocimiento a los sectores de oposición y a los partidos. Porque es decir, es transferirle el poder a la gente. Y fueron unas primarias impecables. Que a algunos no les gustó el resultado, eso es otra cosa, dentro y fuera del país. Pero yo saqué más del 92% de los votos. Entonces, hay unidad. Y cuando votaron por mí, la gente me conoce. Sabe lo que creo, lo que soy y para dónde vamos juntos. Y yo sé que esto, mucha gente lo ve oscuro en este momento, difícil. Dice, Maduro no va a entregar el poder, como ha dicho, ni por las malas. Pero recuerdo y regreso a este punto, el poder de la gente. Esto es muy, muy grande, muy profundo. Esto se trata de salvar a nuestro país, se trata de salvar a nuestras familias. Y no hay fuerza más poderosa que el amor. Y eso es lo que hoy nos mueve. El amor a la libertad, el amor a nuestro país y a nuestros hijos. Y es una fuerza indetenible. Y lo vamos a lograr. Y hoy los necesitamos. Pero tengan confianza, lo vamos a lograr. María Corina, yo deseo profundamente poder venir a cubrir unas elecciones en Venezuela en julio, en las cuales tú seas candidata. Yo y también. Deseo profundamente Yo también. que puedas abrazar a tus hijos aquí en Venezuela pronto. Verlos a regresar, a todos, a cada uno de los que se han ido. Ese día va a llegar. Gracias por esta entrevista. Gracias. Gracias a ti. Para terminar esta conversación, quiero invitarlos a que si están en Bogotá, conozcan los espacios de Colsubsidio que se llaman Táctica y Concepta. Táctica son lugares de coworking que están en toda la ciudad. Concepta son espacios diseñados especialmente para la innovación, la co-creación y el trabajo en equipo. Son modernos, son bonitos, inspiran a trabajar. Gracias por escucharnos. Geniales y mayores que yo. Es posible gracias a Colsubsidio y gracias a Julián Urbina, Marilyn León, Sebastián Herrera, Carolina Trinidad, Juliet Casas, Alejandra García, Jefferson Murcia, Daniela Moreno, Daniel Rodríguez y María Pérez. Todo el equipo de producción de Geniales y Mayores que yo.